Bienvenidos. Estaremos con ustedes cada sábado a las 8 de la mañana. Un esfuerzo de Edumate, una entidad joven fundada en el año 2019 que reúne la experiencia de un grupo de profesionales interesados en colaborar con el desarrollo de la educación y proponer un modelo educativo. Con el lema Matemática, lo más fácil de aprender, damos inicio a esta jornada que comprende un ciclo de conferencias en los que hacemos homenaje a Emma Blacker, maestra de generaciones, que se desempeñó en el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, hoy universidad, y que desarrolló su actividad profesional luego en la Universidad de Miami como profesora itinerante, creadora del sistema NUFRAC, nuestra forma de razonar y aprender científicamente, o el constructor racional, y de Divertimat, un material del cual nos ocuparemos en algunos slides hacia el final de la presentación del día de hoy. Bien, quien les habla, Guillermo Ruiz, un licenciado en educación con una maestría en ingeniería de sistemas, un doctorado en curso en la misma especialidad. Ha tenido la oportunidad de desempeñarse en varios cargos relacionados al tema educativo y con una trayectoria de 17 años en el Magisterio Nacional y docente universitario en varias universidades del país. Este tema que nos ha reunido desde el 9 de marzo con el tema matematización y matemática, el 16 de marzo matemática cualitativa y cuantitativa y cualitativa, y hoy racionalidad más allá de Piaget. Continuará la próxima semana con el tema matemática, estadísticas, causas y recomendaciones, de donde tomaremos los resultados de la investigación censal que hace el Ministerio de Educación en Perú, PISA y otras mediciones internacionales respecto al cómo nos va en el tema educativo. Bien, repasemos algunos asuntos vistos en las jornadas anteriores, el concepto de matematización, que es una definición que describe la capacidad para interpretar las dimensiones y características del entorno, de todo lo que nos rodea, de la realidad circundante, describiéndola en sus propiedades, en sus cualidades, cantidades e interrelaciones, con precisión y objetividad. Luego hemos visto otro tema relacionado a la matemática cuantitativa y cualitativa, en donde observamos algunas variables que comprenden este aspecto del ordenamiento de la matemática y su comprensión, y comprender un poco más qué cosa es la matemática cuantitativa, aquella denominada cualitativa, y también dejamos anotado en la sesión anterior por qué razón le damos más peso a la cuantitativa. ¿Por qué? Pues porque la cualitativa requiere que el docente estimule el razonamiento y se detenga a comprender las potencialidades de los estudiantes según su grupo etario. Un adulto no piensa igual que un niño y muchas veces en el ambiente de ciencias y en matemática en particular enseñamos a los niños como si fueran adultos, de manera sintética y no de manera analítica. Bueno, esto lo vamos a ver hoy día con un poco más de detenimiento, recordar qué ocurrió, por qué aparece una escuela cuantitativa allá por la Segunda Guerra Mundial, al finalizar esta, y cómo es que los militares, para sus estrategias de distribución, de aprovisionamiento, crearon casos de logística vinculados a la defensa, a la relación entre territorio, frente de batalla, aprovisionamiento, y crearon toda una organización basada en matemática cuantitativa. Luego esto lo tomaron las empresas privadas y hoy en día, por ejemplo, tenemos el Lean Manufacturing, que es fabricación a la medida, sin desperdicios. O sea, cuantitativamente, un proceso de producción en el cual mínimo de desperdicio o desperdicio cero, tanto tiempo como recursos. Entonces, ya existen conceptos que hoy se utilizan en la empresa privada que se basan en matemática cuantitativa. Pero la matemática cualitativa va mucho más allá. Está enfocada en el proceso, que se toma justamente en los ambientes de ingeniería de sistemas. Todo lo que es procesos, desarrollo de sistemas, tiene que ver con la matemática cualitativa. Y esto es lo que está tomando ahora mucha importancia
en el escenario de las empresas, porque si bien lo cuantitativo es importante, lo cualitativo es mucho más, porque de ello depende no solo la atención con calidad al cliente, la producción con calidad, sino la visibilidad del entorno, el entendimiento de las tendencias de mercado para poder estar siempre en un nivel competitivo, y eso implica análisis de datos, previsiones sobre el aprovisionamiento de datos, el análisis del comportamiento del mercado, incluso hasta el clima, ¿no? Entonces ya eso es lo que corresponde al ámbito de la escuela cualitativa. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco más de nosotros, que es el pensamiento. Y tenemos algunas citas acá que las vamos a ir presentando. Eh, Son algunos autores de quienes hemos recogido sus definiciones y estructuramos también una definición que nos parece la más interesante, pero empecemos por esta. ¿Qué es el pensamiento? A ver, se refiere a procesos conscientes. Estos ocurren independientemente de la estimulación sensorial. Sí. Vamos a revisar esto con detalle más adelante en lo que es el pensamiento intuitivo. Cuánta razón tenía Piaget de precisar la importancia de ese momento en el desarrollo del pensamiento en los seres humanos. Independientemente de la estimulación sensorial, significa que hay actividad pensante que no requiere de una visibilidad del exterior, de un contacto con el exterior, de un entendimiento de lo que ocurre fuera de nuestro organismo o de un aspecto perceptivo. La estimulación sensorial, ¿no? Aquello que impacta el oído, la vista, el olfato, eh, tiene un impacto efectivamente en la percepción, pero el pensamiento no exige de esa percepción de lo externo para actuar, para estar en actividad. Ahora, ¿cuáles son sus expresiones más significativas? Y aquí empieza eh, una diferenciación en lo que es el acto de pensar y la expresión del acto de pensar o la actividad pensante. ¿Cuáles son esas expresiones más significativas? Dice aquí el juicio, el razonamiento. Cuidado con este término que lo vamos a trabajar con especial detalle. La formación de conceptos, la resolución de casos y la deliberación. Subrayamos sus expresiones porque la actividad pensante no es visible. A pesar que hoy ya hay una tecnología que permite mapear la actividad cerebral, no permite, sin embargo, todavía entender qué se está pensando. Se está definiendo, sí, zonas de pensamiento, que es muy diferente de precisar tipo de pensamiento. En la actividad electroquímica del cerebro, ¿qué es eso? La actividad electroquímica es lo que da sustento al acto de pensar. Ahora, ¿esto cómo se expresa? Razonando. Todos los seres humanos pensamos, no todos razonamos de la misma manera, con la misma velocidad, o con la misma estructura, o con el mismo método. Y ahí es donde empieza la diferencia entre pensamiento y razonamiento. Pero veamos otro autor. Pensamiento es la capacidad humana para formar ideas y representaciones de la realidad, relacionando unas con otras y construyendo conceptos. Esa es la secuencia. Primero ideas, luego conceptos, luego conocimientos. Es una capacidad humana. Y esto exige imágenes. Lo que colecta el acto de razonar es imágenes, a las cuales se le atribuye denominaciones, palabras. De allí la importancia de tener imágenes asociadas a palabras, que es una silla, que es una mesa, que es una computadora. Cada cosa tiene una denominación, forma una idea y forma una palabra, forma una imagen y forma una palabra. Ambos forman una idea. Y tenemos esta otra definición. Dice, es la organización neural basada en la actividad químico-eléctrica del cerebro. Sí, la organización neural
va evolucionando desde el momento de la concepción al momento del nacer y durante el desarrollo de la vida del ser humano. Y se va ampliando. Nacemos con una cantidad de neuronas y éstas se van multiplicando a lo largo de la vida. Estas neuronas tienen un ordenamiento basado en una actividad químico-eléctrica y puede ampliarse, expandirse, pero todo depende del estímulo, no solamente del desarrollo natural biológico, sino también del estímulo. Esto lo vamos a ver también con precisión. Entonces, la organización neural basada en la actividad químico-eléctrica del cerebro es una definición que nos complementa mejor que cómo entender qué es el pensamiento. ¿Qué es el razonamiento? Bueno, veamos, ¿no? Primero, ¿qué es la razón? Dice un autor que es la facultad para resolver casos, para extraer conclusiones y para aprender de manera consciente de los objetos y hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas entre ellos. ¿Qué cosa es una manera consciente? Cuando el pensamiento está activo, cuando el pensamiento está sano, cuando la actividad químico-eléctrica del cerebro está funcionando adecuadamente, entonces decimos que hay un estadio consciente que permite al acto de razonar, que es impactado por la percepción, por aquello que observamos del mundo que nos rodea, y entonces establecemos conexiones de color, de forma, de tamaño, de distancia, causales, y establecemos relaciones lógicas más grandes, más chicos, más cerca, etcétera, con todo aquello que nos rodea. Hay entonces un acto de razonar basado en un acto de pensar. Y esta definición es la construcción de ideas, conceptos y conocimientos a partir de la experiencia sensorial y del acto de pensar. Un cerebro sano, una actividad químico-eléctrica estable, sana, es un buen repositorio para que la experiencia sensorial sea debidamente encauzada y genere las ideas, los conceptos y los conocimientos que son el acto de razonar. Bueno, ya vamos entonces teniendo algunas diferencias y algunas circunstancias de conjunto entre el acto de razonar y el acto de pensar. Quiero hacer notar acá algo importante, las traducciones. El anglosajón y el germanohablante, alemán, inglés, tienen una manera sintética en su lógica verbal, en su lógica comunicativa, diferente del español. Y entonces para ellos pensamiento, razonamiento es casi una sinonimia. Hay autores que lo diferencian con claridad, pero tenemos un problema con los traductores. Tenemos que ser muy cuidadosos con las traducciones cuando leemos en el español quién tradujo, porque confunden pensamiento con razonamiento y eso a los hispanohablantes nos ha traído más confusión. No ocurre en España, donde muchos autores tienen muy clara la diferenciación y sus obras y sus discursos diferencian muy bien qué cosa es el acto de pensar y qué cosa es el acto de razonar. Pero como generalmente, sobre todo en América Latina, leemos a traductores, entonces tenemos una dificultad en donde mucho de lo escrito en español trata estos términos como si fueran sinónimos, ¿no? Luego de esta anotación, continuamos. Dice acá eh, que es razonamiento. A ver, José Luis Vara, con gusto le damos un espacio para comunicarnos. A ver, díganos usted. Sí, sí, buenos días. Interesante cómo has enfocado el tema, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Cuando hay corrientes filosóficas, cuando hay escuelas, siempre de Europa, Asia u otro, digamos, investigaciones, siempre la traducción es a veces una limitante, ¿no? En el caso de sistemas nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de computador, ordenador, cuando hablamos de sistema,
cuando hablamos de protocolos, ¿no? Cuando hablamos de estándares. Entonces ahí un poco que el sinónimo o usar algunos términos, como que en la redacción, cuando realizamos alguna definición, siempre hay alguna contradicción o por la traducción me refiero, ¿no? Entonces eso debería también de verse cómo podría mejorarse en cuanto al tema del protocolo internacional para que cuando se haga de repente algún artículo, algún planteamiento, alguna teoría, un aspecto de investigación, no nos traiga algún inconveniente, ¿no? Como usted lo está planteando. Interesante lo que usted acaba de decir. Bueno, gracias por la acotación. En efecto, hay muchos problemas, por ejemplo, en ingeniería de sistemas, ¿no? Es uno de los capítulos en donde hay más confusión, porque acá en Perú, incluso en la Universidad Nacional de Ingeniería, hay una manera de explicar estos términos, pero de repente en la San Martín no es igual, y también es ingeniería de computación, ahora la escuela de computación. Y en la católica, que es ingeniería informática, tienen otros términos. Y ya es tiempo de normalizar el lenguaje, como lo han hecho los eléctricos y electrónicos, que a escala internacional ya tienen una normalización del lenguaje para evitar confusiones. Muchas gracias, señor Vara. Y bueno, ¿qué es racionalidad? Vamos a ver este tema ahora. Es la expresividad de la razón. A ver, veamos esto. Veamos aquí algunas definiciones. Y surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Qué es la racionalidad? ¿Es acaso una elucubración compleja? Es una pregunta que suelto a la sala. Pero hay una segunda pregunta. ¿La racionalidad es una argumentación experta? Y hay una tercera más. ¿O acaso una expresión de la razón? Bueno, muy bien. A partir de estas preguntas, pasemos ahora al siguiente slide. Vamos construyendo respuestas. A ver, ¿qué es racionalidad? Un autor dice, es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de mejora y consistencia para satisfacer algún objetivo o finalidad. Noten ustedes en esta definición que hay una suerte de dicotomía, ¿no? ¿Qué significa satisfacer algún objetivo o finalidad? A partir de la racionalidad. O sea, estar preparado para hacer algo con inteligencia y dar una solución clara, pero entonces eso quiere decir que primero hemos evaluado el objeto para diseñar un proceso y alcanzar una finalidad. Entonces, si partimos del acto de pensar y razonamos la evaluación y razonamos un entendimiento, ese es el momento en que la capacidad del conocimiento articulado con el análisis, la organización de la información y las interpretaciones que se le puedan dar, nos permiten utilizar ciertos principios consistentemente y abocarnos a la solución. Entonces, esta definición no es que esté mal hecha, es que suma varios aspectos del acto de pensar, del acto de razonar y del acto de proveer un resultado. Y tenemos acá otra definición. Dice, la racionalidad está sujeta a mejora continua. Miren cómo sintetiza el argumento anterior, el argumento 01. Y este es otro autor, ¿ah? La racionalidad está sujeta a mejora continua. Sí, pues, porque todo va cambiando, los hechos no son siempre idénticos y hay que crear soluciones diferenciadas. Hay una tercera definición. Toda construcción mental llevada a cabo mediante procedimientos es una estructura lógica mecánica distinguible, o sea, evidenciable, observable, y parte de una construcción mental. Y hay un proceso mediante el cual hay algunos procedimientos y se genera una estructura lógica. Pero es una construcción mental. ¿Y qué cosa es una construcción mental? Lo vamos a ver en un slide posterior. Cito a propósito a distintos autores porque considero importante analizarlos. Eh, todos estamos haciendo un esfuerzo por entender mejor qué es el acto de pensar, qué es el acto de razonar, y a pesar que muchos autores desde siglos atrás han venido aportando conocimiento, recién ahora
que los neurólogos han aportado, el cómo funciona la actividad eh, neural, es que ya empezamos a aterrizar y a comprender mejor. Estoy seguro que a la vuelta de unos 5 o 10 años, la gran mayoría de autores ya van a tener un entendimiento más normalizado, más horizontal de estos temas, porque hay muchas cosas nuevas que están impactando en este asunto en los últimos tiempos. Y entre otros, gracias a la mecánica cuántica, ¿no? Que nos hizo notar la composición subatómica del cerebro, y los neurólogos comenzaron a entender mejor qué estaba sucediendo en las capas subatómicas de la composición neural. Entonces, todo esto que es tan nuevo no significa que debamos mirar qué sucede, significa que debemos apropiarnos de esta nueva generación de conocimientos y ver en cuánto impacta en nuestra actividad profesional como físicos, como educadores, como matemáticos, como ingenieros, como médicos y en general todo lo que está cambiando con mucha velocidad ahora mismo. Una cuarta definición es la capacidad de pensar, entender y actuar. Ya esto es razonar, según la lógica y la razón. Bueno, ok, la razón es un acto inmediatamente después del acto de pensar. Y esta quinta definición es la estructura y es el procedimiento que se utilizan para discernir y describir o actuar sobre un objeto, hecho o fenómeno. Notarán que la quinta es con la que estamos más de acuerdo. La estructura es la estructura y es el procedimiento que se utiliza. Sí, la estructura viene a ser ese repositorio llamado cerebro, donde funciona el acto de pensar y el acto de razonar, que ya es es una suerte de procedimiento con el cual discernimos y a partir del cual describimos o tomamos una acción. Bueno, la racionalidad es en síntesis la expresividad, lo distinguible, lo evidenciable del acto que asume el ser humano frente a un objeto, frente a un hecho o frente a un fenómeno. Y vamos a ver en el siguiente slide cómo es que esto lo entendemos como un todo integrado. Pensamiento, actividad eléctrico-química del cerebro. Razonamiento, estructuración de ideas, de conceptos, esa facultad humana que nos permite activar conocimiento. Pero esto es justamente la mentalización. Esto es justamente la suma que da lugar a esa actividad mental que se expresa en función de la racionalidad. ¿Cómo lo hacemos? Y a veces decimos, genial, ¿no? ¿Qué tipo tan racional? Y otras veces no, no damos tal calificativo. Es que es esa expresividad con que actuamos, ¿no? Con que funcionamos frente al entorno en el cual nos desempeñamos. Entonces, visto esto, vamos ya estableciendo un lenguaje para entender mejor lo que viene ahora. Tipos de pensamiento y razonamiento. Vamos a seguir observándolos porque tenemos que ir superando, en base al conocimiento reciente, lo que muchos autores han venido recopilando y proponiendo. Vamos a leer seguramente tipos de pensamiento y tipos de razonamiento de distintos autores, pero hemos establecido una tabla que consideramos es la más precisa y que además por su contenido científico nadie lo ha objetado. Por el contrario, eh, esto es en lo que todos coinciden. Hay tipos de pensamiento, hay tipos de razonamiento, y veamos esta tabla. Hay uno intuitivo que aparece en los pequeños, en los niños. Intuitivamente movemos los brazos,
creamos sonidos, intuitivamente succionamos, ¿no? El amamantar, por ejemplo, pero el acto intuitivo va mucho más allá de eso. El acto intuitivo, por ejemplo, permite una acumulación de experiencias que nos permite reaccionar ante un evento, ¿no? Cuando caminamos por la calle y de pronto escuchamos un claxon, no necesitamos voltear la cara para verificar si es un automóvil. Inmediatamente buscamos un refugio y salvamos la ruta del vehículo, ¿no? Es un acto intuitivo. Pero ese acto intuitivo es motor sensorial. Ese es el tipo de razonamiento. Motor sensorial. Y es la reacción facultada en la zona paleocorteana del cerebro, donde está la mayor cantidad de neuronas, junto al cerebelo. Es la zona más antigua del desarrollo del cerebro. El cerebro no es exactamente como, no fue exactamente como ahora lo conocemos hace 400 millones de años, en que se tiene el antecedente más lejano de la estructura cerebral del ser humano. Han tomado 400 millones de años para llegar al tipo de cerebro que hoy tenemos. La primera zona intuitiva, paleocorteana, eh, data de aquellos tiempos y tomó 200 millones de años para que aparezca una segunda capa llamada mesocórtex. Y tomaron después 100 millones de años más para que aparezca una tercera capa, el neocórtex. Y aun cuando ahora, 2024, seguimos utilizando cerca del 5% de toda la potencialidad cerebral adecuadamente. A pesar que tenemos más de 1.000 millones de neuronas, aún no hemos logrado utilizar toda nuestra actividad cerebral eficientemente. A través de la historia, a través de estos 400 millones de años, sin embargo, sí hemos logrado potenciar, gracias a la actividad eléctrica del cerebro, el desarrollo del mismo. El impulso eléctrico es el que ha facultado el desarrollo del mismo. ¿Y por qué? Porque un día, hace millones de años, el ser humano descubrió, manipulando, que conseguía emitir sonidos golpeando piedras o que conseguía con alguna vara acercar algo que estaba lejos de él, o con los pies. Las plantas de los pies son una de las zonas que más han contribuido con el desarrollo del cerebro, con la actividad químico-eléctrica del cerebro. Las plantas de los pies, porque el ser humano caminaba sobre zonas pedregosas, húmedas, frías, arena, y esa experiencia sensorial permitía que él vaya distinguiendo, diferenciando, razonaba y ya entendía por dónde caminar y cómo cuidarse para no deteriorar las plantas de los pies. Bueno, y apareció luego el pensamiento transductivo hacia los 4 años aproximadamente. Y el tipo de razonamiento en ese momento es el tipo sincrético. ¿Qué es el sincretismo, no? Es un tipo de razonamiento en donde se vinculan ideas, pero no necesariamente objetos, no están relacionados. Me detengo un momento acá. Esta es una de las etapas claves en el desarrollo de la actividad de razonar, de la racionalidad. Muy descuidada en los últimos años en las ciudades, en donde se impide que el niño tenga sus espacios en el orden que él desea, que el adulto dice desordenado, guarda tus juguetes, ¿no? Me voy a detener en esto luego en un siguiente slide. Luego aparece hacia los 7 años la capacidad de razonamiento analítico, que es el llamado pensamiento inductivo, de la parte al todo, ¿no? De las piezas a lo general, de la parte a lo genérico. De la parte al todo es un espacio que tiene que ser bien desarrollado, muy estimulado. No lo estamos haciendo, por cierto. Hacia los 12 años aparece el pensamiento deductivo en un tipo de razonamiento llamado sintético. Piaget es el autor de esto, y Jean Piaget le tomó 25 años de llegar a estas conclusiones. Y esto es un aporte
que nadie lo ha tocado y que todos, por el contrario, lo han seguido confirmando. Hace más de 70 años que dio este aporte Piaget en la observancia psicológica del comportamiento humano. Y hoy los neurólogos lo confirman y explican que el desarrollo neural, de la capacidad químico-eléctrica del cerebro, no permite, por ejemplo, en un niño de 4 años, tener un pensamiento deductivo y un tipo de razonamiento sintético, porque su actividad eléctrica no tiene todavía las facultades suficientes para poder responder a estímulos de esa naturaleza. Es muy complicado decirle a un niño por qué lo hiciste. Su cerebro no está preparado para articular respuestas frente a ese tipo de razonamiento. Ahora bien, después de Piaget aparece otro autor, un discípulo de Piaget a propósito, ¿ah? Y él dice, hay otro tipo de pensamiento llamado sistémico y un tipo de razonamiento denominado experto, la relación todo-todo. Él fue Friedrich Fester. Fester es considerado en Europa el padre de la estimulación temprana. Fester es quien nos enseñó que el ser humano tiene un solo sentido, el tacto, y que tenemos varios órganos sensoriales que nos permiten tocar el exterior, ¿no? Lo vamos a ver con detalle un poco más adelante, aunque hay algunos de quienes nos siguen que están en la sala que ya han conocido de este tema. Eh, y aparece una nueva forma de tipo de pensamiento propuesto en los artículos de un conocido nuestro contemporáneo, Edgar Morin. Ahí está su foto. Y él propone un tipo de razonamiento, el de la complejidad. Pero en realidad lo que hizo Morin fue tomar todo lo que hizo Fester. Lo que ocurre es que Morin tuvo la oportunidad de popularizarlo, divulgarlo mejor, con una serie de libros y de explicaciones y discursos, y él habla de la complejidad casualmente en un momento en donde era muy urgente entender qué es la complejidad en la actividad empresarial, en la actividad de los gobiernos, en la actividad de los continentes. Y él propone este tipo de razonamiento basado en Fester, ¿no? Solo que él agrega algo. Él dice, la relación todo-todo es indispensable en los estrategas, pero es preciso tomar la pieza, la parte, el componente que nos interesa para construir una solución. Sí, Morin tiene razón, ¿no? Eso es lo que ocurre en el proceso de toma de decisiones a escala empresarial, a escala gubernamental hoy en día. Dentro del todo, de la relación todo-todo, establecer con precisión qué nos importa como prioridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de pensamiento recursivo y el tipo de razonamiento de la complejidad. Todos podemos alcanzar el tipo de pensamiento sistémico. Ahora está demostrado que todo depende que los momentos anteriores, el intuitivo, el transductivo, el inductivo y el inductivo, hayan sido convenientemente estimulados. De no ser así, pues no alcanzaremos con propiedad o con la agilidad o con la versatilidad que obliga una estructura pensante, una actividad químico-eléctrica lo suficientemente amplia que aglomere distintas zonas cerebrales para lograr el tipo de razonamiento experto. Y con el tipo de pensamiento recursivo, lo mismo, porque toda la actividad químico-eléctrica del cerebro puede ser amplia, puede haber alcanzado diversos espacios de las zonas neurales debidamente interconectadas que dan lugar a un tipo de pensamiento rápido, ágil y además a tomar precisiones producto del razonamiento que evoca una zona del cerebro muy especial, ¿no? Entonces, esta correlación de la complejidad respecto, como razonamiento respecto de la recursividad como el acto pensante, también exige entrenamiento y también tiene que ver con los estadios anteriores. Cada estadio es importante para el que continúa. Hoy tenemos un nuevo tipo de pensamiento en el debate académico, en el debate entre distintos autores, me voy a referir a uno de ellos más adelante, en donde ya tratamos lo que se llamará o se llamaría ya
el razonamiento cuántico, en donde es preciso definir los orígenes y los efectos. Y este es un acto de razonar puro, puro. Y tiene mucho que ver con un pensamiento intuitivo, transductivo, lo voy a explicar luego, más que con lo inductivo deductivo, aunque les parezca por ahora extraordinario. Lo vamos a explicar en unos slides posteriores. Pero esto es el cuadro que tenemos a la vista el día de hoy, y por eso es que decimos más allá de Piaget, porque todo lo que él con sorprendente precisión científica aportó es la base de lo que ahora viene aconteciendo, en lo que otros investigadores vienen haciendo, y tomando la base piagetana estamos yendo mucho más allá. Pero ese mucho más allá también hay que precisar, es gracias a los aportes de los neurólogos y va gracias a los aportes de los físicos. Sí, quienes empezaron a descubrir la composición subatómica de la materia y de la energía, y nos dio la oportunidad de comprender mejor cómo funciona el cerebro. Ahí tienen ustedes algo que todos nosotros hemos sido, algo que somos todos los seres humanos, el momento del vientre materno. Ahí empieza todo. Allí empieza todo lo que somos capaces del acto de pensar y del acto de razonar. Allí surge nuestros primeros momentos de existencia racional. Un tipo de pensamiento que se desarrolla desde el vientre materno. Un tipo de razonamiento que se estructura desde ese momento. Una cosa es el desarrollo del pensamiento como actividad químico-eléctrica, y otra cosa es el tipo de razonamiento que se estructura en base a dos tipos de estímulo, el emocional de la madre y el de los sonidos que ya puede captar el niño a partir del sexto mes de vida. La placa neural, a ver, el cigote, el niño concebido al tercer día ya tiene su gran computadora llamada placa neural, a partir de la cual se van a multiplicar todas las neuronas que produzca el cerebro. Sí, desde el tercer día de la concepción. Y al momento de nacer, y esto los neurólogos ya lo tienen así de precisado, el niño nace con 223 millones de neuronas activas. Y esa actividad, la calidad de esa actividad va a depender del estímulo que se haya aprovisionado a este ser por nacer, dependiendo de la calidad de la oxigenación y la mineralización de la mielina. Ustedes saben que a las madres gestantes les recomiendan el ácido fólico, ¿no? Una iniciativa farmacéutica que deberíamos de suplirla por consumo de espinaca. El folato es el compuesto natural que provee la espinaca y otros productos verdes también, pero el que tiene mayor cantidad es la espinaca, y de ahí hacen el ácido fólico que nos los venden empaquetado en una farmacia, y le dicen a las madres, consumen esto para que la fortaleza neural de su niño se incremente. Lo que deberíamos decirle al padre y a la madre que quieren tener un hijo es: consuman mucha espinaca meses antes de dedicarse a concebir, antes de la luna de miel. Y a la madre decirle: consuma muchos productos verdes, que ahí hay mucho folato, y sobre todo espinaca. Bueno, me he detenido un momento en esto, es imprescindible que lo sepamos, es necesario porque tiene mucho que ver con el fortalecimiento de la mineralización de la mielina. El fosfato ayuda en ese momento a la mejor captación de fósforo, y el niño nacido debe de consumir productos vegetales que aporten fósforo, por ejemplo las habas. Bueno, y llegamos al niño nacido, nació con 223 mil millones de neuronas, ¿no? Y aquí hay un tipo de pensamiento y un tipo de razonamiento
para esa edad. Un tipo de pensamiento intuitivo que es estrictamente motor sensorial, movimiento, mucho movimiento, ¿no? Y esto se puede expandir hasta los 4 años. Depende mucho de eh, el ambiente en que el niño está. Un niño que ha madurado el pensamiento intuitivo con mucho estímulo, hacia los 2 años, diríamos, ya está listo para el siguiente momento. Aquí las reacciones son motoras y hay motoras hereditarias, ¿ah? Conocidas como reflejos, ¿no? Las cuales se manifiestan, se repite, según los estímulos a que se exponga el niño. A mayor cantidad de estímulos, mayor maduración. Objetos en sus manos, eh, estimulación de las vistas. Por eso hoy en día recomiendan en las cunas del recién nacido colocar eh, objetos con luz que conforme se mueven estimulan el sensor visual. Pero hay que cuidar que hay que privilegiar el sensor auditivo en esta etapa. Y el tipo de razonamiento, la creación de ideas depende del estímulo. En ese orden, privilegiar oído, la vista, las manos, los pies, todo lo que es piel, el gusto y el olfato. Porque a partir de ahí surgen las primeras exploraciones e investigaciones que hace el niño para recrear su imaginación. Principalmente oído, luego también vista, manos, objetos en sus manos, estimular, acariciar las manos, los pies, la piel en conjunto, incentivar el gusto, el olfato. Ese es el orden. Eso es lo que nos recomiendan los neurólogos. Y esto es mucho de lo que no estamos haciendo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con este tipo de pensamiento? A ver, vamos a hablar deportivamente, fútbol. Cuando un jugador recibe la pelota de una distancia y de una altitud, él aprende a colocar el pie de tal manera, la técnica, ¿no?, de recepción del balón, al principio se le hace difícil, hasta que llega un momento en que lo hace ya casi sin pensar, intuitivamente. Sí, tiene mucho esto que ver con el pensamiento de tipo intuitivo, motor sensorial, que gracias al entrenamiento se va desarrollando y en el deportista, por ejemplo, se convierte ya en un acto intuitivo. Esto también es en la medicina, con los cirujanos, por ejemplo, que manipulan el bisturí. Esto también es con los ingenieros de sistemas, por ejemplo, que detectan con cierta rapidez qué está sucediendo con un proceso, si es que está fallando algo en el sistema. Todo lo que es conocimiento que va perfeccionando el acto de respuesta del ser humano es lo que se denomina el acto intuitivo. Cuando un niño tiene muchas experiencias provocadas por el estímulo para crear situaciones intuitivas, en la adultez va a estar mejor preparado para ser un mejor cirujano o un mejor futbolista, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta que un futbolista adquiera la técnica adecuada? Porque seguramente en su primera infancia no tuvo muchos estímulos de carácter promoción del estímulo, y entonces su actividad químico-eléctrica, su repositorio cerebral, requiere más exigencia en la adultez para alcanzar la actividad eléctrica química deseada. Qué importante entonces resulta que a esta edad estimulemos mucho al niño, porque estamos preparando su repositorio llamado cerebro para que en la adultez tenga el cableado neural suficiente para el recableado que exigirá las nuevas experiencias en la adultez. Relación cableado-recableado neural. Tiene mucho que ver con este tipo de pensamiento y este tipo de razonamiento. Y pasemos al siguiente estadio, el transductivo, el tipo de pensamiento transductivo y el tipo de razonamiento sincrético.
El sincretismo, ¿no?, al cual ya hace un momento me referí, en esta edad es fundamental estimularlo a un tipo de pensamiento de etapa preoperacional, ¿no?, condicionado por experiencias diversas. A ver, niños y niñas tienen la misma experiencia de tener varias cosas a su alrededor, varias cosas. Los chicos tienen pelotas, dados, libros, lápices en distintas zonas, distintos juguetes. Ellos no juegan necesariamente con un solo objeto. Tienen un objeto, lo sueltan, van al otro objeto, van al otro objeto. Y cuando toman el objeto primero, continúan en el momento en que lo dejaron. Me explico. Si con el primer objeto habían estado jugando eh, equilibrios o posiciones, ellos recuerdan muy bien que se avanzaron hasta la posición 3, continúan a la posición 4. Ellos no numeran, ¿ah? Ellos no están numerando. Es algo que lo tienen ellos, intuitivo transdutivo, significa que la parte y la otra parte no la relacionan, pero cada parte es un mundo en el cual ellos entienden una secuencia, que es de carácter intuitivo. Pero en ese objeto uno, objeto 2, objeto 3, no relacionados entre sí, cada objeto es un micromundo, cada objeto faculta una secuencia. Qué importante entrenar eso en el niño de 4 a 7 años. La ausencia de ese entrenamiento hace o crea la dificultad de análisis de datos en el adulto, la dificultad en análisis de hechos en el adulto, la dificultad en establecer series lógicas en el adulto. Qué importante es que el niño tenga diversidad de espacios de juego en donde él cree para cada caso un micromundo diferenciado. Las niñas también, por supuesto. La diversidad. Entonces, este tipo de razonamiento, parte, es la reacción a la diversidad con espacios diferentes donde el niño identifica posiciones o individualidades. Es el momento en que él pregunta cómo, por qué. Los niños preguntan. ¿Por qué? Porque están tratando de dar respuestas a su imaginación de los micromundos que están construyendo con las diversidades que están manipulando. Esa es la razón por la que preguntan. El cómo y el por qué y el para qué, ¿no? Si un niño hace muchas preguntas de este tipo, es porque está sanamente operando con distintos espacios en donde cada espacio recrea su imaginación con un micromundo distinto. No relaciona las partes. Cada parte es un micromundo distinto. Qué importante es que los niños tengan muchas partes sobre las cuales activen su imaginación y creen cableado neural. Les va a servir mucho en la adultez. Pero ocurre mucho que las nuevas generaciones, citadinas sobre todo, bajo la razón de tener la casa ordenada, los niños tienen poca oportunidad de construir el orden en su desorden, ¿no? Bueno, dicho esto, pasemos al siguiente estadio. El siguiente estadio es el tipo de pensamiento inductivo, que tiene un tipo de razonamiento analítico, de la parte al todo. Ahora, hago una pregunta. ¿Cómo ensamblar muchas partes para construir un todo si antes no recreé partes y partes y partes? El análisis, el razonamiento analítico, será posible si los tipos de razonamiento anteriores han sido adecuadamente ejercitados. El tipo de pensamiento inductivo, el cableado químico eléctrico que proporciona la actividad pensante llamada inductiva, requiere que la anterior transductiva e intuitiva hayan sido adecuadamente desarrolladas. En este estadio, el tipo de pensamiento que va de los 7, 8 hacia los 12 años es lo que llamamos, o lo que Piaget tipificó como etapa operacional.
condicionada por experiencias con objetos diversos, de distinto tipo. Y el razonamiento es la reacción a las características y las relaciones donde el niño identifica agrupaciones, series básicas y posiciones colectivas, desarrolla la lógica y desarrolla el análisis. ¿Cuál es el antecedente del razonamiento analítico? Observar. Observar muchas cosas, observar. ¿Y qué tiene que hacer el adulto, el maestro, el padre de familia? Provocar que el niño encuentre diferencias y semejanzas. Cuantas más diferencias se encuentre, cuantas más semejanzas se encuentre entre los diversos objetos, está preparado para trabajar series complejas. Y vamos un poco más allá. El tipo de pensamiento deductivo y el tipo de razonamiento sintético. La escuela contemporánea está detenida en este tipo de razonamiento y utiliza demasiados algoritmos y técnicas operativas y fórmulas para enseñar, obviando lo analítico. Y ahí estamos cometiendo un error grave. Y este tipo de pensamiento deductivo, que aparece hacia los 12 años y que es denominado la etapa de las operaciones formales, en donde la abstracción, o sea, la capacidad de síntesis ya se da al inicio de toda experiencia, está condicionada siempre por objetos o hechos sencillos. Por ejemplo, cuando se enseña física, cuando se enseña matemática, una nueva noción, comencemos con la experiencia concreta. No comencemos con la fórmula. Y siempre ante cada nueva noción, ante cada nuevo contenido, empezar con la experiencia de la manipulación de algún objeto. Y así poco a poco llegará un momento en que ya podríamos trabajar solo con experiencias abstractas. Pero hay que preparar la mente, pues, para eso, ¿no? Hay que preparar el acto pensante y el acto de razonar para llegar a esa posibilidad, a ese nivel. Y este tipo de razonamiento es la reacción, es la acción de razonar, ¿no? A las características y las relaciones donde el niño identifica series complejas, ideogramas y posiciones espaciales y construye el lenguaje abstracto. Pero vean ustedes cómo es que este edificio se va construyendo piedra sobre piedra. No podemos exigir capacidad sintética a quien no tiene el razonamiento analítico debidamente estructurado. Y continuemos. Ya hemos avanzado todo lo que Piaget aportó y ahora pasamos al tipo de pensamiento sistémico y al tipo de razonamiento experto, la relación todo-todo, ¿no? Es a partir de la madurez de la abstracción. Acá no hay una edad definida, porque ya está demostrado, ya se han hecho experiencias con niños y adolescentes debidamente estimulados que maduran en la abstracción hacia los 14, 15 años, debidamente entrenados por situaciones que van sensibilizando a la percepción. A mayor percepción, mayor actividad químico-eléctrica del cerebro. Y entonces mayor capacidad de razonar, de actuar frente a las reacciones que promueve el entorno. Reacción ante los fenómenos circundantes y genera relaciones complejas con volúmenes de información, ¿no? Voy a dar un ejemplo simple que lo utilizo con frecuencia, ¿no? El gran estratega es el entrenador de fútbol, ¿no? Hay entrenadores de fútbol que no son buenos estrategas, ¿eh? Que son buenos técnicos, buenos incluso estimulando al jugador, ¿no? Buenos discursos, pero que no son buenos estrategas. ¿Qué cosa es un buen estratega en el fútbol? El que ve a cada jugador, ve su equipo como conjunto y ve al equipo rival en cada jugador, el ambiente del estadio, el clima y las potencialidades de sus jugadores versus las potencialidades del equipo
rival para establecer las actividades de juego que permitan superar al rival. Ese es un estratega. Un estratega empresarial es el que ve sus potencialidades productivas, las tendencias del mercado, las condiciones, las exigencias del mercado, las oportunidades de clima, distancia, territorio, aprovisionamiento de insumos, relación todo-todo, y toma decisiones para la fabricación. Entonces, eso es lo que Fester explicaba, la relación todo-todo, ¿no? Que también exige un tipo de actividad químico-eléctrica basada en mucha actividad eléctrica, muchas zonas cerebrales interconectadas para lograr un razonamiento experto, la relación todo-todo. Y esto fue lo que tomó Morin y nos propuso un tipo de pensamiento denominado recursivo basado en el razonamiento de la complejidad, ¿no? A partir de la madurez de la abstracción, y él agrega activa, ágil y crítica, que es la acción frente a los recursos externos y ante los fenómenos circundantes, identificando precisiones para activar respuestas. Esto es lo que nos dice Morin. Y llegamos a una siguiente etapa, el tipo de pensamiento vibracional. Estas palabras se ha tomado del aporte cuántico, de la física mecánica cuántica, la vibración del átomo, ¿no? Y aunque mucho ahora se habla en el lenguaje corriente, vibras o no vibras, ¿no? La buena vibra. Y esto da lugar al tipo de razonamiento cuántico, en donde, en donde lo que se desea es que haya un tipo de razonamiento ágil, crítico, que defina con claridad los orígenes y las consecuencias. Causa-efecto, origen-efecto, ¿no? Y voy a citar a un autor porque en estos momentos el debate académico, distintos autores vamos canalizando esta idea del pensamiento vibracional y del razonamiento cuántico, y cito a David Hawkins, un estadounidense psiquiatra que abordó luego el desarrollo de la espiritualidad, y él propuso esto. Estoy citando a una autora, no es el único, en donde eh, precisa Hawkins que la escuela debe acercarse hacia el estadio de la iluminación para lograr seres humanos alejados de la vergüenza, la culpa, la apatía, el sufrimiento, el temor, el deseo y la ira, ¿no? Hay un orgullo que es sano y hay una manifestación llamada coraje. Me detengo acá. Está demostrado ahora que la actividad químico-eléctrica del cerebro es el gran recurso humano de la fortaleza individual, de la fortaleza que algunos llaman espiritual. Por ahora la vamos a llamar fortaleza individual, el coraje, ese manifiesto, esa manifestación humana, que algunos la pueden precisar en el amor, por ejemplo, ¿no? ¿Quién de ustedes no ha conocido el caso de una persona muy enferma que ante una circunstancia que le promueve la relación con algún familiar, supera la enfermedad, supera la debilidad? He conocido el caso de una mujer con un cáncer terminal, pero quería ver a su hijo uniformado, graduado de cadete. Y a pesar del cáncer terminal, en donde los médicos daban una semana de vida y pasó un año, y solamente cuando la mujer vio a su hijo que vino de la graduación uniformado, al día siguiente ella murió. Coraje, ¿no? Esa actividad viene de una estructura químico-eléctrica del cerebro que todavía estamos queriendo entender, porque es una fortaleza de la actividad cerebral. Es una de las cosas que tenemos que aprender de todo lo que la potencialidad cerebral puede dar, ¿no? Y Hawkins y otros autores más nos vienen orientando en ese tipo de entendimiento
¿no? De fomentar la salud, el cerebro sano, la relación sana entre seres humanos. Y dicho esto, paso a explicar qué entendemos por tipo de pensamiento y tipo de razonamiento, el tipo de pensamiento vibracional y el tipo de razonamiento cuántico, ¿no? El pensamiento vibracional está basado en la actividad neural. El pensamiento vibracional está estructurado en función de las ondas cerebrales y comprende la capacidad de expansión de las redes neurales. Y el razonamiento cuántico es la capacidad de observar integralmente, es la capacidad de definir orígenes y consecuencias metódica y ágilmente, y es la flexibilidad mental para prever sucesos posteriores de modo global. La escuela, la universidad, cuando digo escuela hablo de básica, regular y universidad. La escuela en su conjunto debe abocarse a desarrollar este tipo de pensamiento y este tipo de razonamiento. Y este tipo de razonamiento será muy exigido en breve cuando la computación cuántica nos obligue a tomar decisiones muy rápidas, porque la computación cuántica va a superar largamente la computación digital que hoy conocemos. La computación binaria va a ser reemplazada y sustituida exponencialmente por las multidimensiones cuánticas que ya se avecinan con procesadores de mucho mayor fortaleza. Si en estos momentos en el mundo de la computación digital existen las brechas que conocemos, imagínense lo que va a ocurrir. Pero tengamos en cuenta que mucho va a depender de la capacidad, de la potencialidad de los seres humanos más que de las máquinas, y de eso estén seguros. Bueno, el contenido en su amplitud para lo previsto para la fecha, lo hemos ya presentado. Hablemos un poco de Edumate. Edumate es una organización fundada en el año 2019 que ha reunido a un grupo de profesionales, todos interesados en el desarrollo de lo que es el pensamiento y el razonamiento, y utilizamos una serie de materiales, Divertimap, por ejemplo, que es un kit para el aprendizaje de la matemática, todos los contenidos del currículo del nivel experimental, a partir del nivel experimental. Edumate promueve que todas las aulas escolares y universitarias sean laboratorios de matemática, en donde cada pieza tenga alguna relación para la matematización del pensamiento. Y EML es una suerte de baldor electrónico, es ejercicios de matemática en línea que reporta estadísticas sobre el rendimiento del estudiante o del concursante. Y se pueden hacer concursos grupales, concursos regionales, concursos de escala país. Y PECMAT son profesores especializados a casa, que es lo que Edumate ofrece. Entonces, Divertimás son materiales manipulables, LabMat es ambientación del aula, EML son ejercicios en línea y PECMAT, profesores a casa. Bueno, esto es lo que ofrecemos, esto es cómo se construye la matemática. No recomendamos enseñar la matemática a partir de la técnica operativa o de la fórmula. Recomendamos enseñar la matemática a partir de la manipulación de objetos y de construcción de relaciones y de la construcción de la noción. Acá, por ejemplo, tenemos el metro cuadrado y recomendamos que las aulas tengan mesas redondas de un metro de diámetro para poder colocar el metro cuadrado encima y establecer relaciones geométricas y trigonométricas que hoy día no es posible porque no hay esta clase de material en las aulas. No es lo único, ¿eh? No es únicamente este material. Y pugnamos la matematización del pensamiento, además educación en actitudes para formar en la autonomía y educación en macroaptitudes racional, funcional y ambiental. Muchas gracias por su atención. Nos hemos ido más allá de una hora. Ahí dejo algunos teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros y algunos correos electrónicos. Quedamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado el día de hoy.